Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del primer trimestre de este año. Y esta lección es una de esas lecciones que nos lleva por los laberintos de la vida, en los cuales muchas veces nosotros, hay veces ponemos nuestras esperanzas, pero que resulta que muchas veces no resulta lo que tal vez estábamos esperando. Esto significa que el conflicto día tras día continúa y nos va a seguir este conflicto hasta el final de nuestros días. Así como nuestro Señor Jesucristo, desde el pesebre hasta el Calvario, lo siguió el conflicto. En esta vida tú y yo vamos a enfrentar dificultades. Sin embargo, podemos tener esperanza, podemos tener confianza cuando las cosas no salen como tú o yo o cualquier otro las espera. La lección de esta semana es la rebelión global y los patriarcas. En esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de mucho interés, como por ejemplo, vamos a poner en claro cuál era la esperanza de Eva con Caín. ¿Qué esperanza tenía ella y cómo esto se revirtió en su vida, trayendo dolor, tristeza y sufrimiento? Seguidamente vamos a descubrir cómo el diluvio fue realmente una consecuencia del gran conflicto y cómo, a pesar de las consecuencias de este gran conflicto, allí en medio de él podemos encontrar esperanza. También vamos a aprender lo que era la esperanza de Abraham y cómo esa esperanza siempre estuvo envuelta en medio del conflicto. De tal manera que esta semana vamos a comprender grandes y maravillosas enseñanzas. Como por ejemplo, vamos a descubrir cuál es la esperanza de Isaac con Jacob y Esaú. Y cómo esta esperanza por un momento pareció haberse turbada y parecía que el gran conflicto era solo desastre, tristeza y dolor. Pero en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, encontramos la esperanza. De hecho, vamos a verlo con solo estudiar el versículo de la lección de esta semana. Y para finalizar, vamos a ver lo que es la rebelión global en el tiempo de los patriarcas, con la experiencia de José y sus hermanos, cómo este conflicto siguió a José y cómo sus hermanos fueron prácticamente los que usaron un papel preponderante en toda esta historia. De tal manera que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 28, el verso número 15. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza y cierres tus ojos para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a limpiarnos, Señor, de toda contaminación, de pecado y de maldad, y que en su precioso nombre nos laves, nos purifiques y nos santifiques, nos envíes tu Santo Espíritu para entender, comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos a recibir los testimonios de estas maravillosas verdades en la Biblia, Señor, y que podamos ponerlos por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como ya dije, se encuentra en Génesis 28, capítulo 28, versículo número 15. La Biblia dice así: He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra,
porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Estas son las hermosas palabras que Dios le dio a Jacob allá en Betel. ¿Qué significa esto? Esta es la promesa que Dios le dio a Jacob. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir, en ti van a haber mucha bendición. ¿Sabes qué? Yo voy a volver a traerte a esta tierra de donde tú has salido, y al volver a esta tierra te voy a decir que no te voy a dejar, no voy a desistir hasta bendecir y cumplir lo que te he dicho. De cierta manera, lo que aquí está diciendo es que Dios no nos va a dejar solo en ningún momento, en todo tiempo. Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera que aunque la lección de esta semana se llama la rebelión global y los patriarcas, lo cual significa el conflicto, la rebelión, global significa mundial. Pero ¿saben qué? Lo curioso es que esto se encuentra desde los tiempos de los patriarcas. Dice aquí que la historia sigue a la caída, llevan los temas de engaño, las relaciones rotas, primero vistas en el Edén, a un nivel más profundo. Durante este tiempo el conflicto se difunde y se diversifica, o sea, se multiplica sobre el globo, lo cual significa que lo que comenzó allá en el cielo se trasladó a la tierra. Ahora surge el conflicto, el dolor, la tristeza en nuestros primeros padres, pero no solamente en ellos. Esto pasa a Caín, a Abel, pasa después de Caín y Abel, pasa en los tiempos del diluvio. Asimismo pasa a los patriarcas, a los descendientes de Jacob, esto es a saber los José y todos sus hermanos. De tal manera que aquí vemos realmente que en la historia Caín y Abel, dos adoradores, oiga bien, uno adoraba como él quería. Dios había pedido un cordero, un sacrificio, pero Caín trae frutas, trae vegetales, trae... Espérate, ¿qué fue lo que pidió Dios? Dios pidió un sacrificio, un animalito sacrificado, no pidió verduras, no pidió frutas, pero Caín insiste en la rebelión, insiste en llevar el conflicto, y no solamente eso, sino que mira que, bueno, vamos a leerlo mejor más adelante y a estudiarlo. Dice aquí que el conflicto fue la adoración, fue el catalizador de la historia, de la discordia y la muerte, un tema que se repite a través de toda la historia. Como ustedes saben, el diluvio llegó. Esto también revela el modo de la rebelión, el pecado. Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué Dios mandó ese diluvio. ¿Y qué diremos de la experiencia de Abraham? Allí nada más podemos ver un poquito de la esperanza de la bendición. Es un gran estímulo positivo en medio del conflicto. Pues Dios, dice aquí, demuestra su disposición de asumir las consecuencias, y no solamente de eso. Asume las consecuencias de la rebelión sobre sí mismo, y Él llega a ser nuestro sustituto. O sea, nosotros deberíamos de morir, pero Dios muere por nosotros. Asimismo, Abraham es nuestro sustituto como nuestro padre de la fe. ¿Qué diremos de Jacob, de Esaú? ¿Qué diremos de José y sus hermanos? Vemos la continua interacción de las relaciones fracturadas como el medio en que el enemigo, el diablo, mentiroso, condenado y ladrón, usa para destruir a las familias y a todos los grupos del pueblo de Dios. Aún va a hacer guerra contra el remanente. Estudiemos la lección del día domingo y veamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Caín y Abel.